Durante los últimos 3 milenios ha habido grandes figuras de la filosofía que han representado lo que es el avance de la humanidad y nos han dejado unas enseñanzas que, si eres capaz de aplicarlas y ponerlas en práctica, te ayudarán a lograr tu máximo esplendor personal y, al mismo tiempo, tendrás muchas posibilidades de lograr el éxito en todo aquello que hagas y te propongas. Un filósofo representa durante toda la historia de la humanidad una figura fundamental a través de la cual se recogen grandes conocimientos, grandes pensamientos y, con su guía a través de sus propios libros, la posibilidad de acumular experiencia vital que te ayude tanto en tu vida personal como profesional. Y sea precisamente a través de sus enseñanzas la cuerda de la que puedas tirar en todos aquellos momentos que sean complejos, felices, excitantes, apasionantes o de cualquier otro tipo, para saber cómo actuar, cómo reaccionar, cómo continuar desarrollando tu impulso vital, porque no lo olvides, la historia es cíclica, y lo mismo que te está sucediendo a ti, aquí y ahora, le ha sucedido a multitud de personas antes, y estas personas lo han solucionado con mayor o menor éxito. Pero lo han hecho, y qué mejor oportunidad que seguir lo que nos han enseñado los filósofos, que fueron personas adelantadas a su tiempo, que gracias al tiempo que le dedicaron al estudio y el esfuerzo que se exigieron a sí mismos, fueron capaces de crear escuelas de conocimiento, y a los que otros filósofos seguidores continuaron expandiendo, mejorando, publicitando y logrando que sus enseñanzas llegaran a cientos, miles y millones de personas que, gracias a este aprendizaje, fueran capaces de mejorar su vida, de mejorar la de los demás y, sobre todo, de lograr que todo lo que pudiesen tocar con todas las personas que se relacionaran siempre mejorase. En la etapa actual que nos ha tocado vivir, no llegamos a comprender lo que representaron las grandes figuras de la filosofía, pero hasta aproximadamente el siglo XXI, un filósofo era considerado como un guía espiritual, al que solamente por el título que tenía ya se le consideraba como una persona noble, fiel, estudioso y que realmente no tenía ningún interés en los asuntos mundanos de las personas, digamos normales, sino que realmente su único objetivo era conseguir que, gracias a sus enseñanzas, todas las personas que llegasen a su vida y realmente tuviesen un interés en cambiar, si esas personas seguían sus enseñanzas, pudiesen alcanzar un cambio en su vida, mejorarla, lograr subir de nivel hacia otros estadios superiores, y que lo hicieran con motivación, con alegría, con fuerza y también con una resiliencia que les facilitase seguir hasta niveles que nunca había imaginado, y que no lo había hecho porque hasta ese momento vivía siempre en la oscuridad de las tinieblas. Pero era a partir de su contacto con el filósofo, el momento de salir de esas penumbras y poder conocer que no tenía límites y que sus únicos límites como personas eran aquellos que se planteaba mentalmente. Durante muchos siglos, los grandes comerciantes y personas adineradas enviaban a sus hijos primogénitos a estudiar con los filósofos más conocidos y famosos, con la finalidad de lograr que éstos fueran personas de gran valía y que tuvieran la oportunidad de conocer cómo pensaban, qué hacían y cómo aplicaban a la vida diaria estos filósofos todos sus principios, valores, conocimientos y maneras de gestionar los problemas, las alegrías, las virtudes, los conflictos y, en definitiva, todas aquellas situaciones a partir de las cuales se pudiera sacar algún tipo de enseñanza. Estos jóvenes habitualmente solían estar viviendo incluso en la misma casa que el filósofo, y habitualmente lo hacían hasta la edad adulta, en la que entonces elegían si volver a sus ciudades de origen y llevar una vida basada en esos principios y valores que había conocido, o integrarse en la propia escuela del filósofo como seguidor suyo, y seguirle en todos los viajes y experiencia que pudiera hacer a lo largo y ancho del mundo, con lo que su experiencia y valía todavía se ampliaría mucho más. Realmente, muchos de ellos se integraban en la propia escuela de filosofía, ya que muchos llevaban más de 5 o 10 años con él, y realmente estaban tan convencidos de lo que decía que sabían que el camino de su felicidad podía discurrir mucho más fácilmente a su lado durante todo el transcurso de su vida que de otra manera. Además, muchos de ellos razonaban y consideraban que no había nada más alto en esta vida humana que consagrar tu propia vida a ayudar y amar a los demás, y era mucho más sencillo hacerlo junto a una de las grandes figuras de la filosofía que ya había alcanzado un grado de conocimiento muy elevado que hacerlo de otra manera. En estos casos, los alumnos aportaban también al peculio de la casa del filósofo,
una parte importante de la herencia que recibían de sus padres, pero esta aportación no integraba el patrimonio del filósofo, sino que servía para ayudar a que otros alumnos que querían entrar a formar parte de esa escuela de filosofía y que no tenían muchas posibilidades económicas, pudiesen recibir la formación necesaria, a pesar de no disponer de bienes materiales suficientes, bienes que, como ya hemos visto, eran en su mayoría despreciados tanto por el propio filósofo como por sus seguidores, porque consideraban que el dinero está para servirte y ayudarte a alcanzar propósitos superiores, no para dominarte, y apartarte del camino de la virtud hacia el mundo de los vicios y las penurias emocionales y personales, por lo que siempre consideraban que el dinero debía controlarse adecuadamente, y en caso contrario, al final siempre acabarías sin dinero, y en la ruina como persona, sin haber logrado ayudar a los demás, y lo que es peor, hundiéndote a ti mismo en tus vicios, penas y adicciones más mundanas. Primero, Sócrates. Nacido en el 470 a.C. y muerto en el 399 a.C., se le considera uno de los padres, sino el primero de la filosofía occidental, a través de la cual logró influenciar a numerosos seguidores, y lo hizo con lo que él mismo llamaba mayéutica, que es el sistema de enseñanza que utilizaba a partir del cual él mismo interrogaba a sus discípulos sobre la vida, de modo que eran sus mismos discípulos los que lograban por su talento, capacidad, sabiduría y experiencia descubrir la verdad. Y Sócrates se consideraba simplemente como el camino a partir del que todo el que se le acercaba lograba alcanzar la verdad de la vida. Él mismo reconocía que es a través del autoconocimiento el mecanismo por el que se crece espiritualmente como persona, y es también a través del cuestionamiento general que te haces y de la reflexión personal el camino a partir del cual puedes descubrir tus propias creencias y valores más profundos. Sócrates siempre decía: la vida sin examen no merece la pena ser vivida, y es precisamente este razonamiento el que continuaron usando sus seguidores como sistema de enseñanza de sus alumnos con notable éxito. Segundo, Platón. Nacido en el 427 a.C. y muerto en el 347. Fue primero alumno y después discípulo de Sócrates, siendo uno de los más aventajados de todos los que le seguían, llegando incluso, una vez independizado de su escuela y vuelto a su ciudad de origen, el fundador de su propia academia en Atenas, lo que le convirtió en uno de los primeros filósofos que también se convirtió en profesor, dado que su academia fue una de las primeras instituciones de educación superior que existieron en todo Occidente. Sus enseñanzas son muy diversas, englobando desde la propia justicia hasta la teoría de las formas o ideas, pero ha pasado a la posteridad de los análisis de historia, por su famosa caverna al considerar que el hombre vive permanentemente en una caverna de obscuridad y es solamente cuando realmente tiene ganas y deseos de subir a la realidad de la luz, cuando a través de su estudio, análisis y comparación puede lograrlo, pero mientras que hay algunos que lo logran, hay otros que están permanente más cómodos en la obscuridad y tristemente no logran nunca jamás alcanzar la serenidad de la paz y de la luz. Su premisa máxima era: la medida del hombre es lo que hace con el poder, y realmente lo era porque consideraba que los valores y los principios de una persona podían confrontarse cuando, puesto en una situación de superioridad respecto al resto de las demás personas, ésta actuaba con justicia, con nobleza, siendo fiel, y no utilizaba su posición para potenciar sus vicios, amenazar a otras personas o simplemente deshumanizarse, de modo que el puesto de responsabilidad que le habían dado no era utilizado para mejorar al resto de la humanidad, sino que solamente lo utilizaba en un malentendido de beneficio propio, en el que él mismo se veía perjudicado, pero también todos aquellos que se relacionaba, dado que, con su actitud malvada, solo conseguía sacar lo peor que también llevaban estas personas dentro, y por tanto, la humanidad entraba en una espiral de negatividad, en la que nadie salía ganando, y en su conjunto todos perdían. Por ello, Platón enseñaba que todos, independientemente de nuestro origen, formación y clase social, debemos buscar la verdad, como mecanismo de defensa ante las mentiras, la depravación, la oscuridad y todas aquellas situaciones en las que la esencia del ser humano esté en peligro. También consideraba Platón que la búsqueda de la justicia debe ser una constante en la vida, porque es precisamente a través de la justicia, el instrumento a partir del cual la persona se encontraba con sí misma, se autorregulaba
y alcanzaba un estadio superior en la que le importaban más las injusticias a las que pudieran ser sometidos los demás que a las suyas propias, y por tanto, era en ese momento en el que su grado de humanidad personal había alcanzado un grado superior al de todos los demás, y estaba en condiciones de aportar a la sociedad como un personaje influyente desde su nivel. También consideraba Platón que la educación debía ser otra de las variantes fundamentales en el desarrollo vital de una persona, debido a que sin educación no era posible que una persona lograse mejorar, lograse avanzar, ni lograse comprender el mundo que le rodea. Unía esta idea al hecho que deben ser la exploración de las ideas las que permitan al ser humano alcanzar un mayor entendimiento del mundo que le rodea, y también de ti mismo, pero esa exploración debe incluir cualquier tipo de momento, situación o actuación. Porque debes saber que, si no te planteas nada de lo que sucede en tu vida, vivirás en la complacencia tuya y de los demás, con todos los perjuicios que eso puede conllevar. A partir de aquí, y con los conocimientos que te hemos revelado, puedes ser capaz de seguir mejorando en el camino de la vida, y lo puedes hacer, porque tienes la capacidad de dedicación y fortaleza suficientes como para seguir averiguando, discutiendo y pensando qué puedes hacer con tu vida para mejorarla, y qué es lo que puedes aportar en la vida de los demás para ayudarlos a ellos también.